En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La comunión, pero tenemos prácticamente carta blanca en el desarrollo de esa trama. La mitología tampoco da mucho más de sí, entonces lo que hacemos es convertir ese elemento, ese icono, e intentar como convertirlo en crear una mitología propia a la que le añadimos una muñequita que siempre ayuda, una muñequita maldita, y a partir de ahí pues intentamos construir eso, una historia arraigada en nuestras tierras, un poquito pero con todos los referentes un poco con los que la gente ya está familiarizada dentro del género de terror, ¿no? Pero llevarlo un poco pues aquí, no a casa. Amén. ¿Dónde está tu muñeca, princesa? Es una niña, una chica que llega a un pueblo nuevo y se siente outsider total, o sea, no se entiende con nadie en el pueblo, justo encima está ahí su tía, que es, con perdón, una cabrona. Entonces ella la verdad que se siente muy sola, su familia tiene muchos problemas a nivel económico, lo cual crea mucha tensión en el ámbito familiar, entonces no está bien. Y por suerte conoce a su amiga la Rebe, que es Aina Quiñones, que es otro personaje que también tiene mucho sufrimiento dentro, y al final entre personas que tienen como ese... creo que hay como cierta sensibilidad y empatía sin que tengan que hablar o sea, entre ellas de lo que les sucede. Creo que entre ellas se entienden muy bien, porque las dos están pasando por un momento muy duro. Entonces ellas dos juntas un día deciden salir de fiesta y se lía, porque no tienen cómo volver a casa y resulta que acaban en un bosque con esta preciosidad. Ayer creo que vimos a una niña perdida en un camino a las afueras. ¡Para el coche, cuidado! Luego encontramos esto, pero es una muñeca de comunión. Pues fue un proceso, en conseguir el póster de Sabrina. No fue fácil, pero era una tontería, pero no fue fácil conseguir la foto que nos iba bien por derechos y todo el tema, hasta que finalmente la conseguimos. Pero sí, era como muy básico, ¿no? De repente, recuerdo en la página, en las páginas de las primeras versiones ya, incluso la primera de guión que escribió Guillem Clua, había el momento que había un referente en el coche, ¿no? De que tenemos chica nueva en la oficina y tal. Y claro, a mí me hacía muchísima gracia, a Guillem también, porque bueno, somos de esa quinta, ¿no? Pero de repente cuando estábamos en el rodaje dije, es que necesitamos que ese anuncio salga en algún momento, porque es un referente que claro, la gente de nuestra generación igual sí, pero la gente joven no sabe qué es eso, ¿no? Entonces, pues jugar a eso, a introducir esa especie de elementos y como dejarlos como ahí sembrados por toda la historia, fue un proceso muy divertido realmente, de acabar de encajar piececitas que igual no estaban en el guión, porque sí que había la frase, pero no había que en concreto se estaba viendo ese anuncio, entonces decidimos usarlo y crear un poco más de contexto, ¿no? Y hace años que se cuenta esa historia. Una niña vestida de comunión que se aparece por estas fechas, que si te cruzas con ella estás maldito. No, o sea, tampoco es como que yo pidiese nada. Me hice las pruebas de vestuario. Es que no pusiste ningún tipo de problema con nada. No, me sentí cómoda con las cosas que me ponían, o sea, no había nada. Es verdad que había un pantalón con el que lo pasé muy mal. Sí, estaba pensando en ese pantalón. Porque era un pantalón de invierno y hacía un sol y un calor bestial y tenía que estar corriendo y todo casi me daba un infarto. Pero, por lo demás, realmente no tengo ningún problema. O sea, no fue como que yo pidiese nada en concreto ni nada, simplemente todo me pareció bien. Pues el pozo, bueno, tú estuviste mucho más en el pozo que yo, pero el pozo fue toda una historia, realmente sí que aparecía, no aparecía ni en el guión al que dimos luz verde, realmente fue algo que bueno, había un momento muy concreto de la escena final que me apetecía, que la visualicé y dije, ostras, esto puede ser muy chulo, y empezamos ya a generar todo el concepto pozo, a convertirlo en una cosa mucho más grande, y la construcción de ese pozo fue realmente un proceso largo y complejo. Es que todavía tengo el sonido del... Claro, es que teníamos un pozo de hormigón construido, sujeto a una grúa, y construimos una piscina, un tanque alrededor, entonces eso se iba sumergiendo, iba subiendo, entonces íbamos subiendo y bajando el nivel del agua con ese todavía movimiento. me acuerdo de... Eso fue, sí, claro, estábamos todos pues, en la tarima de la piscina hablando así con ellos, con Carla, con los especialistas. Sí, claro.
Sí, eso fue un proceso, fue un proceso. Yo lo imagino, pero no te lo puedo contar. También. Ya te lo contaré. A ti te lo cuento luego. Sí, no, sí, claro, quieras que no, se construyó con la idea, ¿no? De que podía ser a lo mejor un concepto franquiciable. Entonces, claro, para ser franquiciable lo que sí que quería era dejar un final lo suficientemente abierto, o sea, que nuestra historia concluyera de alguna manera, pero sí dejarlo un poco abierto para generar esa posibilidad. Hay gente que opina que debería ser una precuela y contar el origen de la historia, gente que opina que debería ser una secuela, y yo estoy en uno de esos dos grupos. pero no te diré en cuál. Crawl to Me. Es un proyecto que me lo traje de Estados Unidos y eso ha llovido y ha nevado incluso, porque esto hace 10 años igual de este proyecto. Sí, al final no conseguimos tirarlo para adelante, era un proyecto que teníamos mucha ilusión, estaba basado en un cómic que me parecía fantástico y que sigo pensando que sería una historia muy interesante que contar. Nunca es tarde. Es uno de los proyectos que están por ahí que siempre pueden reaparecer en un momento dado. Pero sí, es una historia que trabajamos bastante además. El cómic es una novela gráfica fantástica, americana, y bueno, está ahí. El cómic lo tengo, es fantástico.